Hola, buenas tardes. Hola, buenas Angélica, ¿cómo estás? Bien, ¿Bien? profe, ¿y usted? Sí, señora. Bien, sí señora, viendo llover. Buenas noches, profe. Buenas noches. Con la canoa por la calle porque casi no llego el aguacero. Está terrible. Bueno, como que vamos a empezar con los que ya están conectados. Entonces, la dinámica es la siguiente. Para no perder el tiempo, Javier me pasó una lista. Todos quieren una retroalimentación individual, entonces lo que vamos a hacer es encontrarnos de manera individual. El último cuadro que me pasó, que ya lo estoy buscando, ese cuadro empieza con Fanny, ¿sí? Fanny está ahí, sí, Fanny está ahí. Entonces, ¿cuál es la idea con los demás? Habíamos hablado de que iba como medio a cuadrar tiempos de las presentaciones, pero quiero dedicar más el espacio a la revisión de los ensayos y más bien les mando escrito por este WhatsApp cómo van a ser las fechas y las presentaciones de las exposiciones. Entonces nos organizamos en el espacio que tenemos, es decir, con Fanny podríamos estar empezando ya y cuando sean las 6:17 se conecta Karen y seguimos el horario que tiene el cuadro. ¿Les parece? Todo el mundo está con el WhatsApp y ahí damos las indicaciones del caso individualmente. Profe, qué pena, es que se me congeló un momento. ¿Podría repetir nuevamente? Es que no se escuchó, qué pena. Sí, señor. Que yo había dicho ayer que íbamos a hablar del orden de las exposiciones, pero como la agenda está apretada con la retroalimentación de los ensayos, prefiero empezar con la hora en punto, que es ya en un minuto, de la lista y la organización de tiempos que realizó Javier. Entonces vamos a empezar con Fanny a las 6:10 ya, es decir, hacemos la retroalimentación individual y se van conectando de a uno en uno. A las 6:17 Karen, a las 6:24 Madeleine, a Jenny a las 6:31, Derle a las 6:38. ¿Listos? Hablan, sí, sí. Entonces se queda únicamente Fanny. Listo, profe, gracias. Bueno, gracias, chao. Hola Fanny, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Todo bien, mi chinita? Sí, señora, gracias a Dios. Bueno, entonces, su merced divina, empiéceme a leer y cualquier duda que tú tengas, o sea, ¿tienes dudas de la estructura? ¿Tienes dudas de algo que tengas necesidad de identificar como construcción de texto? Pues, profe, lo que pasa es que yo le he enviado a su merced un bosquejo porque es que no sé si yo me esté enfocando bien de acuerdo a todo mi global de información y pues que Ajá. como dijo la profesora. Profe, discúlpenme, profe, qué pena, es que se me fue el internet y hasta ahorita me volví a conectar y no sé qué pasó, porque no están todos. Que te Ya, conectas que te ya nos conectas. desconectamos, Sí, señora. Y te ya se conectas desconectaron todos y me conecto ahorita, ¿sí? Sí, señora, a la hora que te toca. Bueno, ¿Y a cómo las se la hora, profe? 6:17 está en el WhatsApp. Ah, listo, profe, Bueno, gracias, qué pena. chao, adiós. Puedes empezar a leerlo, Chinita. Entonces, léemelo
y yo voy escuchando y te voy orientando. Bueno, de mi introducción, pues hice una corta, entonces me decía, bueno, yo coloqué en el presente trabajo, pues coloqué vamos, pero creo que debería ser como que voy a abordar aspectos de la niñez y su entorno familiar y mirar cómo este afecta en su vida y en su desarrollo como ser humano, con lo cual podamos tener un conocimiento más para el desarrollo en la sociedad. Ujú. Y ya en el desarrollo, en lo que llevo, pero entonces yo coloqué la niñez y el entorno familiar. Entonces podemos decir que la relación con la familia es un aspecto muy importante en el desarrollo de la niñez de un ser humano. Esto a que se ven involucrados varios miembros de la familia, donde deben brindar protección, compañía, afecto, apoyo emocional, y esto va de la mano de los padres. Cabe destacar la importancia de la familia como el pilar básico para que los pequeños desarrollen su personalidad, aprendizaje y valores, y siendo este el primer entorno educativo al que debemos dedicar más tiempo y esfuerzo, porque en el colegio o instituciones educativas van a adquirir nuevos conocimientos, más no para el desarrollo de su personalidad. Entonces, con lo anterior, quiero mencionar que en algunas familias tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que proporciona el desarrollo adecuado y feliz del niño. Y en cambio, otras familias no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que un niño no quiera que sus padres no adquiere de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes. Tenemos algunos factores que influyen en el desarrollo de la niñez y que debemos tener en cuenta como. Entonces, pues yo tomé 4 factores, entonces pues para mí el más importante es el amor, entonces es lo que debemos manifestar primordialmente para el desarrollo, se sientan amados, de manera que se los debemos demostrar con palabras que sientan que son importantes. La autoridad participativa es ver cómo se les demuestra autoridad que tenemos como derechos y obligaciones hacia ellos. Intención de servicio, buscar como padres que esa autoridad que se tiene sobre ellos sea agradable y no buscar privilegios ni ventajas. Tiempo de convivencia, esta debe ser una de las más importantes, ya que es donde el niño tiene un mayor tiempo de compartir y convivir con cada miembro de la familia y debe disfrutar y aprender. Con algunos factores que mencioné anteriormente, son un pilar importante para el desarrollo y vínculo del niño que con su entorno familiar, que es donde toma como referencia la importancia de dedicarle tiempo y enseñarles muchos valores. Ahí voy, porque pues no sé si tengo el ensayo que sé de extenso cuántas hojas, o sea, bueno, no sé, 2, 3 hojas, pero que sea ¿Cuál como es tu conciso palabra la clave? información. ¿Cuál es tu palabra clave? Ay, espera, profesor. Ay, Dios. Fundamentación. Ok. ¿Cuáles son los pilares de la fundamentación de tu tema? Pues de mi tema, pues yo lo tomé: el amor, la autoridad, la intención al servicio y el tiempo de convivencia. Ok, entonces ahí tienes, digamos, con esa fundamentación tienes una estructura lógica de tu tema. Entonces lo primero que tendrías que entrar es con algo un poquito más fuerte, más convincente con respecto a eso que quieres cambiar. O sea, tú quieres que tu escrito logre algún impacto. Digamos, en general todos están bien, todos los párrafos que tienes ahí están bien. Te sugeriría utilizar, por ejemplo, algunos subtítulos, no exactamente desde el principio, sino cuando entras con el amor. El amor definido como tal cosa, uno de los factores más importantes para que de una vez entres a evidenciar cuál es esa fundamentación. Después, entonces, mencionas la siguiente y las 4 que tienes. Con eso tienes una forma de concluir específicamente que esta redacción ha incluido todos los aspectos que tú planificaste y finalmente termina con una conclusión muy importante que haga relación con esa entrada fuerte. Vuélveme a leer, por favor, el inicio del escrito, sin la introducción,
porque es que como estás haciendo un ensayo, no tienes necesidad de hacer una introducción, tienes que titular, entonces no has puesto un título, ¿cierto? Busca un título que sea contundente, que tenga que ver con tu foco. Y entonces, en el primer párrafo, léemelo otra vez, por favor. Pues, profe, yo le he colocado la niñez y el entorno familiar como título. No sé Ok, si está la de acuerdo. niñez y el entorno familiar, pero eso no dice nada, gordita. Entonces, busca algo que sea importante entre la niñez y el entorno. ¿Qué es lo que debe pasar con el entorno? A los niños, ¿qué les pasa cuando el entorno actúa de manera positiva? Búscate una frase chévere que pueda impactar. Entonces, no sé si de pronto, léeme el primer párrafo, por favor. Podemos decir que la relación con la familia es un aspecto muy importante en el desarrollo de la niñez de un ser humano. Esto a que se ven involucrados varios miembros de la familia donde debemos brindar protección, compañía, afecto, apoyo emocional y eso va de la mano de los padres. Ok, entonces entra flojo. Entonces te voy a dar una pauta. La familia, coma, y defines la familia. ¿Sí? Al definir la familia, que no importa si sacas la definición no sé, alguien que tenga una definición muy buena de familia, coma, es el eje para que los niños, y de ahí en adelante desarrollas la idea. O sea, ¿qué estamos mostrando allí? Que no hay voy a darle entrada a Karen y le robo el minuto que nos robó. Ok, Karen, ya voy contigo, pero te voy a robar el pedacito que me quitaste con Fanny. Jeje. Bueno, entonces, la familia, coma, la defines y de ahí en adelante empiezas a argumentar por qué la familia es importante para los niños y luego ya desarrollas el tema del amor, las demás fundamentaciones que tienes con respecto a tu tema. Entonces recuerda que entrando tienes una propuesta y al salir a manera de conclusión ratificas tu propuesta. Listo, profesora, muchas gracias. Ok, ahora se nos salió, Karen. Ya le escribo por el WhatsApp, profe. Dale, listo. Bueno, Chinita. Muy bien. Muy amable. No, señora, a ti. Y ya entonces, profesor, ya sería llevarlo el lunes impreso a la universidad. Sí, o señora. se lo tenemos que enviar antes al correo para No, su merced. me lo llevan impreso a la universidad. Listo, profe. Muchas gracias y buena noche. No, señora, a ti que descanses y que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, Karen. Hola, profe. Listo, Chinita. Pide en tu entorno que le bajen el volumen a la radio que tienen allá, por favor. Sí, profe, lo que pasa es que preciso salir de la oficina y está lloviendo terriblemente y me tocó meterme en una cafetería. Ay, no te creo. Bueno, entonces, ¿puedes empezar a leer, por favor? Sí, señora. Entonces, la inseguridad en Bogotá, robo de celulares. Empezaré a hablar del tema de una experiencia personal. Cuando la profesora nos pidió escoger un tema, yo escogí el robo de celulares por un hecho ocurrido en Transmilenio en la estación de la 85, donde asesinan a un hombre por robarle su celular. En las noticias muestran los videos de las cámaras de seguridad del vía articulado, donde se ve el paso a paso de lo ocurrido. Se puede ver que el señor está usando su celular, sentado en uno de los vagones, muy concentrado, sin percatarse que 4 tipos ya estaban planeando el robo. 4 hombres o 4 sujetos, pero tipos no lo perdón. puedes hacer. Ok. Sí. Ajá. Okay. Ya estaban planeando el robo. Cuando se le abalanzan encima de él para llevarse su celular, este señor trata de defenderse, pero defenderse para que no le roben. Recibe unas puñaladas en su pierna, solo se ven los videos que los ladrones salen corriendo sin lograr el cometido de llevarse el celular.
pero sí agrediendo a esta persona y esta a su vez por defender sus pertenencias pierde la vida. A partir de esta noticia me dio susto salir y más subirme al Transmilenio. Luego la confianza se apoderó de mí, sintiéndome segura en mi barrio y que nada me pasaría a mí. Salí con mi celular en el bolsillo de la camisa, dejándolo a la vista de los ladrones. A media cuadra de llegar al conjunto, un tipo en una bicicleta se me fue encima, me rapó el celular sacándolo del bolsillo y dándome... Sujeto. Ok. Ay, me perdí. Ujú. Un sujeto en una bicicleta se me fue encima, me rapó el celular. Ay, perdón. Eh, Me rapó el celular sacándolo del bolsillo y dándome un golpe en el pecho. Lo único que hice fue mandarme la mano al pecho y recordar que ya allí llevaba el celular. Me llené de mucha frustración y rabia porque, como dice el dicho, vi papaya. Por más que corrí y grité, la gente no hace nada por no meterse en problemas. Llegué a mi casa con resignación a bloquear la línea y el equipo. Luego me entró la duda de que si al bloquear el email este ya no sirve para nada, entonces ¿por qué siguen robando? Luego muchos me comentaron que en el centro de la ciudad hay un sitio donde se dedican a desbloquear estos equipos y revender. Por esto crear conciencia en las personas es tan importante para que no compren celulares de segunda, dado que cada vez que compremos estos celulares estamos participando indirectamente en estos robos o asesinatos. Revisando en internet pude ver que según las cifras de la policía, al día se roban 3.162 dispositivos. Para mí esto es una cifra alarmante, pero más preocupante de ver en el día a día en las calles, en los buses y establecimientos, que a pesar de todas las noticias que presentan o casos cercanos que nos enteramos, seguimos usando el celular sin precaución, sabiendo que hay un ladrón, viendo en dónde encuentra la ocasión perfecta para robar. Según un artículo del Tiempo, la preocupación sobre el aumento de esta modalidad de hurto ha llevado a que el tema sea incluido puntualmente en la política de convivencia y seguridad ciudadana lanzada por el presidente Iván Duque en diciembre del año 2019. Hasta ahí llegué, profe, porque la verdad no sabía qué más podría poner. Ok, bueno, hay que organizar eso porque está un poco desordenadito. Y el desorden es justamente porque hay ideas sueltas, o sea, ahí le puedes sacar muchísimo partido a tu escrito, pero entonces a ti sí te voy a decir que por favor me lo mandes al correo y yo te lo reorganizo porque está difícil en tan corto tiempo decirte cómo, ¿sí? Yo se lo envié, profe, ¿Ya me lo envié el enviaste? jueves, Ah, ok. el miércoles en la noche, sí señora. Y no ha tenido ninguna modificación a partir de ese momento. Ok. No señora. Entonces, más bien tranquilita, no des papaya con el celular en la cafetería. Yo lo reviso y te doy el feedback, ¿ok? Te doy la retroalimentación. Entonces, Vale, profe. ok, entonces, Karen, revisar yo. Porque hay buenas ideas, pero hay mucha cosa que corregir. Entonces, yo te lo mando. Listo, profe. Ok, bueno, dale. Entonces Muy ya bien. nos vemos el lunes, ¿sí? ¿No me vuelvo a Yes. conectar? No, ya no. Listo, profe. Gracias, feliz Gracias. noche. Feliz noche, un Chao. abrazo.
Sebastián, ¿Cómo está, profe? bien, gracias. Estamos entrando por horas. ¿Cuál es tu hora? Es que Javier me dijo que se podía cambiar con una compañera que necesitaba ingresar más tarde. Entonces, por Ah, ok, eso me dijo es que que le iba a tocaba a repetir. Madeleine. Ok, adelante. Entonces, ¿puedes leer, por favor? ¿Tienes alguna duda concreta con tu ensayo? Pues es que, profe, yo en el correo que le envié en esta semana, creo que fue el martes, martes, Ok. miércoles, no recuerdo bien. Ahí Ajá, estaba lo que en su momento llevaba el ensayo, sí, las respuestas del parcial sí, y pues el libro que iba a leer. No sé si de ajá. pronto usted alcanzó a leer No, no leí ningún el ensayo ensayo. porque se supone que lo llevábamos a nuestra clase presencial, allá hacíamos un feedback y hoy nos encontrábamos hoy, entonces no he leído nada más. Entonces, ¿lo tienes Ah, ahí para bueno. leer, porfa? Sí, claro. Ok. Ay, de por sí le estaba añadiendo otras cositas. El mío empieza así. Este escrito está dirigido a usted, entusiasta de las motocicletas, que encontró en este vehículo un medio de transporte o una herramienta de trabajo y ahora decide indagar de qué tan lejos puede llegar en ella. Pues bien, hay que reconocer que no todas las motocicletas son adecuadas para todo tipo de terreno. Sin embargo, un viaje por corto que parezca puede ser realizado en su motocicleta. Simplemente hay que ser conscientes de que, de que debe estar en óptimas condiciones mecánicas. Siempre es bueno realizar revisiones preventivas con cierta frecuencia. Esto depende del uso que usted le dé. Es esencial revisar el nivel de aceite y líquidos de la motocicleta, el desgaste de las pastillas de freno, la tensión y lubricación de la cadena, el desgaste y la presión del aire en las llantas. Recuerde que el fabricante da unas medidas específicas y es bueno el tenerlas en cuenta. También es importante ajustar los tornillos de la motocicleta porque la vibración tiende a desajustarlos y siempre es bueno lubricar y ajustar a su gusto las guayas del acelerador y del embrague. Adicional a esto, es indispensable contar con los elementos de protección adecuados. El invertir en un buen casco, guantes, chaquetas con protecciones, estos elementos son los más básicos, aunque puede incluir otros elementos como rodilleras y calzado especializado. Y para hacerle frente a la inclemencia del clima, en los días de lluvia es útil tener un impermeable que quede un poco holgado, ya que muy justo podría llegar a limitar el movimiento. Como equipamiento de su motocicleta, puede mejorar la iluminación, ya sea cambiando el bombillo de la farola principal o adicionando luces exploradoras. Con la dependencia de la tecnología es indispensable contar con una fuente de energía para recargar este tipo de aparatos, como cámaras y celulares. Y sería de gran ayuda para él un compresor el compresor de portátil que podrías llegar a necesitar para desbararse cuando se pinche o requiera verificar la presión de aire en las llantas. En el viaje vamos a necesitar dónde llevar nuestras cosas. Es necesario como mínimo tener un maletero de buena capacidad y varias correas elásticas para poder amarrar algunas cosas adicionales. Es necesario tener una guaya o una cadena con candado para poder asegurar el casco y así poder disfrutar de los lugares donde nos detenemos para descansar un poco y disfrutar del paisaje. Ahora que ya hemos hablado de los puntos elementales y estábamos cada vez más cerca de emprender la aventura, debemos tomarnos un tiempo para planear la ruta. El conocer las cualidades técnicas de nuestra motocicleta y el ser consciente de nuestras habilidades de conducción nos darán los parámetros para desarrollar nuestro viaje de la mejor manera y podremos disfrutarlo al máximo. Recuerde lo importante es llegar sanos y salvos a nuestro lugar de destino y disfrutar de toda la experiencia que la ruta nos pueda brindar. Si la ruta es larga o corta, si hay un buen estado de la carretera o si es necesario atravesar algo de trocha, si el lugar al que vamos es cálido o frío. Saber todo esto y trazar un camino nos dará una ventaja, ya que podemos acordar ciertos lugares donde parar, tomar un pequeño refrigerio, cargar combustible y rodar.
Lograr describir las sensaciones que genera el realizar un viaje en motocicleta es sencillamente imposible, porque para cada uno es diferente. Solo podré tratar de transmitir lo que yo he experimentado desde la primera vez que conduje mi motocicleta. Ahí abro paréntesis. Cuando la retiré del concesionario, tardé más de 3 horas en llegar a casa. Ahora ese mismo recorrido puedo hacerlo en menos de media hora. Ya Ok. tenemos todo. Señor. Sebastián, hasta donde he escuchado es como un ensayo que tiene tipo motor, tipo revista motor. Me parece que está bien. Entonces lo que voy a hacer es unos pequeñitos ajustes. Si es el mismo que tengo en el correo, yo lo reviso y te lo devuelvo a vuelta de correo. Pero muy poquito, está bien, Sebastián. Muy bien. Pues igual, o le puedo enviar lo que he agregado, porque es que el día de hoy Bueno. estoy trabajando un poquito más en él, porque pues ya ahí empecé a hablar de cómo era desempeñarse un poco en carretera, lo que uno puede encontrar. Y pues hasta ahora voy llegando al punto donde supuestamente iba a llegar la persona. Ah, listo, sí, señor. Entonces, me lo mandas ahora y lo reviso. Listo, perfecto, profe. Entonces ya se lo envío. Bueno, un abrazo. Me alegra que Gracias, estés profe. bien. ¿Vas mejor? Sí, claro, profe. Ya de por sí creo que el lunes voy a clase presencial porque ya me dieron el alta médica. Ah, gloria a Entonces, Dios. pues Me ya puedo ir alegras a clase. mucho. Me alegra mucho. Un Gracias, profe. abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. 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 Hola, Jenny. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué más, querida Jenny? Entonces, Bien, sí, señora. Pues yo tengo mi ensayo en Word, o sea, puedo compartir de pantalla, sí, profe. Ah, sí, señora. Ah, make a host. Listo. ¿Listo, profe? ¿Ya lo ves? Está cargando. Ok, profe, gracias. ¿Nada, profe? Ya. Listo. Listo, profe. Entonces, yo tomé el tema de la insuficiencia renal crónica. Yo te quería preguntar si esa presentación estaba bien para un ensayo o no debe ir en un ensayo, profe. Digamos que como información para el profesor, sí, para que no se pierda, pero realmente no tiene nada que ver con la estructura del ensayo, pero para presentación de trabajo sí. Entonces, Listo. córrelo hacia abajo para empezar a verlo. Listo, profe. Ok, ¿dónde empieza? Más abajo, ¿no? Ahí está la introducción, Ajá. el desarrollo. ¿Lo debo leer, profe, o qué debo hacer? Sí, sí, déjame ver. Entonces, a ver, la idea es que no partas el texto en introducción y desarrollo, sino que sea un texto único, al que ya le tienes el titular de la insuficiencia renal, ¿sí? Ahora, si tienes algunos puntos en particular, podría ser que utilices el recurso del intertítulo. Entonces, déjame ver cómo empieza, por favor, porque estoy solamente viendo el desarrollo. Entonces, arriba dice, en este tema vamos a conocer qué es la insuficiencia renal crónica. No hay necesidad de ponerlo entre signos de interrogación ni de poner 2 puntos, sino simplemente con este escrito vamos a conocer qué es la insuficiencia renal crónica, punto. Hablaremos, le quitas el dónde, en resumen de todo lo que conlleva esta enfermedad, definiendo claramente cómo se vive con ella. Además, los efectos secundarios que deben soportar estos pacientes cuando ya es una enfermedad que implica muchos cuidados. Ese D lo tienes que quitar. Digamos como preposición no te sirve ahí de conector, ¿ok? Asimismo, la presencia
del paciente en algunos casos, asimismo de la presencia del paciente en algunos casos a las unidades renales. No, ahí hay algo chueco. Ahí diríamos, asimismo, ¿qué quieres decir acerca de este tema? Pues ahí decir que es la insuficiencia renal, cómo vive un paciente con la insuficiencia renal Pero crónica. de las visitas a los diálisis. Porque es como ellos llevan la vida, porque es que ya al momento de ellos visitar las diálisis ya les cambia prácticamente la vida, porque tienen que ir a esas unidades prácticamente 3 veces a la semana, 5 horas en cada día, para ellos ser controlados y realizar esta terapia. ¿Y qué quieres decir de eso? ¿Que es tortuoso, que es triste, que es agotador? ¿Cómo lo quieres? No, lo especifico cómo les cambia la vida de llevar una vida normal a ya tener una rutina de estas. Ok, entonces eso es lo que tienes que hacer ahí. O sea, hasta cuidados, perfecto. Cambia de párrafo porque lo que sigue sí tiene que ver, pero no tiene que ver, ¿sí? En estas líneas, entonces, por ejemplo, tú puedes decir, en estas líneas quiero resaltar como un paciente que tiene que coexistir con esta deficiencia, le cambia la vida. Y entonces empiezas a narrar, utiliza la descripción o la narración, porque el tema pues obviamente es muy interesante y seguramente la gente lo que quiere saber es qué pasa con un paciente que está realmente viviendo en una situación de diálisis, ¿cierto? Entonces cuentas ahí qué pasa y estar en los cuidados profesionales que son los encargados de manejar los equipos que se utilizan en el procedimiento y llevar los controles de cada paciente. Ahí le quitas el desarrollo, cambias de párrafo. La insuficiencia renal crónica, coma, es el deterioro progresivo y a largo plazo, coma, de la función renal o falla en los riñones, punto seguido. Entonces, ahí ya como que creo ya, ahí empiezas entonces a describir un poquito qué es. Entonces, separa por temáticas porque, por ejemplo, ahí estás describiendo una situación compleja que es todo lo que el paciente vive. Entonces, ¿cómo nos cambia el cuerpo? ¿O cómo les cambia el cuerpo? ¿Sí? Sí, señora. Y pones intertítulos a partir de lo que vas desarrollando. Baja un poquito. Sí, es triste. La verdad es dificilísima esta enfermedad. Ok. Bajo más, profe. El tratamiento. Ahí puedes hablar el tratamiento y desarrollas esa parte. Es para que te vaya dando claridad. Pero ahí como vas bien. Vas bien. Sí, dice ahí el tratamiento. Sí, cuando antes de estas personas llevan su vida por un intertítulo que se llame el tratamiento. Listo, profe. Listo. Ok, bueno, ya más o menos conoces la dinámica. Dale, bueno. Listo, profe. Cualquier cosa me escribes, gracias. Listo, profe. Un abrazo, cuídate. Gracias. Listo, profe. Chao. Gracias. Profe, qué pena ahí, ¿cómo me desconecto en Stop Share? Sí, señora. Ya. Sí. ¿Ya? Hola, Derly, ¿cómo estás? Listo, profe. Profe. Hola, ¿cómo estás? Tú no debes tener problema de escribir. No, pero pues la verdad, como te comentaba en el WhatsApp, pues la verdad estoy ahorita en una situación, hace ya como, pues desde que empezó todo esto. Sí. Estoy sin empleo, entonces pues la verdad ya es el momento en el que uno ya está como bien preocupado. Claro, me imagino que tienes angustia. Sí, señora. Entonces, pues, a ver. Profe, yo te había entregado uno en físico. No sé si lo tengas por ahí o leo el que tengo. Lee el que tienes. Listo.
Entonces, todavía no le he puesto título. Ok. Empecé con: el sector del comercio en Colombia ya está listo para recibir una de sus temporadas más movidas del año, la Navidad. Titulaba la revista Portafolio para el mes de noviembre de 2019 y leído en la actualidad, la situación es más real que en los años anteriores. Es claro que durante y después de la pandemia originada por la rápida difusión del nuevo coronavirus, Colombia tuvo una gran afectación en su sector económico, generando miles de pérdidas para hogares y empresas. Tal sería la crisis económica que estaba viviendo el país, que el gobierno nacional, bajo el plan denominado Madrúgale a la Navidad y Compra lo Nuestro, decidió adelantar un mes el pago de la prima legal de servicios que se suele dar los primeros 15 días del mes de diciembre a cerca de 1.2 millones de colombianos que son funcionarios del sector público para que puedan hacer sus compras navideñas en el día sin IVA y el Black Friday. Si bien el año pasado se aprobó la Ley 2010, por la cual se dispuso que en el transcurso del año durante 3 días los compradores disfrutarían de la exención de la gravación del IVA a productos como las prendas de vestir y accesorios de vestuario, juguetes y juegos, elementos deportivos y electrodomésticos, se hizo más que necesario incentivar el comercio nacional para lograr ventas por más de 5.8 billones de pesos en su tercer día, para que los comerciantes y establecimientos pudieran revivir económicamente después de meses de permanecer en confinamiento. Y aunque hace ya algunos años los colombianos hemos estado acostumbrados a que el comercio empiece la gran actividad decembrina desde octubre, la situación crítica que pasan muchos empresarios hoy en día, donde familias que llevaban años trabajando en sus emprendimientos han quedado en bancarrota, nos pide a gritos que este año sí le apostemos todos a consumir productos colombianos desde antes que llegue diciembre, teniendo en cuenta que según FENALCO, este es el mes en el que los colombianos destinan mayor presupuesto para sus hogares en tecnología, viajes, ropa, calzado y juguetes. Tú no tienes ningún problema en escribir, escribes perfecto, o sea, está súper bien. Entonces, realmente no, está súper bien el ensayo, o sea, está bien hecho, Sí, porque tienes digamos que me falta como al final hacer un cierre, porque todavía no he hecho el cierre, o sea, he estado, digamos, o sea, así sigue el texto, tengo 2 páginas y media, digamos, y ya estoy como a punto de hacer el cierre, entonces me falta como ese pedacito, como finalizar. No, está súper bien. Aquí lo tengo, el que me habías entregado. Incluso Sí, tiene profe, una... con la letra y todo, sí. Sí, entonces, ¿quieres que te mande lo escrito en Ay, el...? sí, profe, Sí. porfa. Bueno, Es que yo listo. acá le cambié unas cosas, pero pues en ese momento que estaba escribiendo, escribí como otros apuntes que me parecería bueno como rescatar. Ok, perfecto. Entonces, espérame un segundo. ¿Cuál es el teléfono tuyo? 350-4321. Tú me habías dicho que... un momentico, ya. Listo. El que tiene como una muñequita. ¿Sí? Sí, sí, Listo. señora. Listo, Chinita. Entonces ya te mando la fotografía. Ay, Ok. listo, vale, profe. Muchísimas Súper bien. gracias. Pues espero que consigas puesto. Sí, profe, no, eso está terrible. Imagínate que, pues, o sea, yo me gradué ya hace como unos 5 años Ujú. y yo estuve trabajando un año, pues, propiamente en comunicación organizacional. Súper bien. Y hubo como un cambio administrativo y pues me sacaron de la empresa. Y desde ahí ya empezó mi padecimiento. Ya no volví a encontrar en comunicación, he estado dictando clases, he estado el año pasado, bueno, este año terminé y estaba como en auxiliar administrativa, pero Ujú. no he podido conseguir en comunicación ya nada. Mándame la hoja de vida al correo y yo la comparto con los profesores. Porque a Ay, profe, veces, muchísimas sí, porque a gracias, veces se abren sí. convocatorias con el profe Uriel, a veces salen convocatorias, entonces yo la mando por Ay, profe, comunicación. muchísimas gracias. Sí, Ok, por favor, mándamela por cualquier favor. cosa que me pueda salir. Sí, señora, Muchas gracias. yo te la mando ahora, gracias. Bueno, que estés bien. Listo, gracias, profe. Feliz Gracias. noche. Lo mismo para Vale, ti. chao. Chao. Muchas gracias, No, chao. señora, a ti. Que tengas una feliz noche.
Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, ¿Cómo está? bien, gracias. ¿Quieres leer, por favor? Sí, señora. Bueno, Entonces, profe, uy, no el te, ensayo que me te estoy oyendo súper mal. Ahora sí, profe. Ay, ahora sí está perfecto. Ajá. Mi ensayo comenzaría con una pregunta. ¿Por qué los niños nacen con síndrome de Down? Las personas con síndrome de Down nacen con un cromosoma de más. Papi, silencio, ¿sí? Un momentico. Las personas con síndrome de Down nacen con un cromosoma de más. Los cromosomas son estructuras que contienen genes y estos contienen las instrucciones de vida y se heredan de los padres. Normalmente, nuestras células contienen 23 pares de cromosomas y heredan 23 cromosomas de cada uno de los padres. El síndrome de Down, durante la división celular, hubo un error generalmente al formarse el embrión. Y esto hace que se presenten 3 cromosomas 21 en lugar de 2, como es lo normal. Por lo tanto, luego de la fecundación del óvulo con el espermatozoide, las células tienen 47 cromosomas en lugar de 46, como es lo normal. Tipos de síndrome de Down. Hay 3 tipos de síndrome de Down. La trisomía. Del cromosoma 21 ocurre cuando todas las células, otra vez, la trisomía. Del cromosoma 21 ocurre cuando todas las células tienen un cromosoma 21 adicional. Esto ocurre en la mayoría de las personas que tienen síndrome de Down. La translocación ocurre cuando un fragmento adicional del cromosoma 21 se adhiere a otro cromosoma. Esto ocurre aproximadamente en una de cada 25 personas que tienen síndrome de Down. El mosaicismo ocurre cuando algunas células tienen un cromosoma 21 adicional, pero no todas. Esto ocurre en aproximadamente una de cada 50 personas que tienen síndrome de Down. Entonces, también dije cómo sería la infancia. Estas personas poseen ciertas características físicas como un rostro más plano de lo habitual y los ojos achinados. También es posible que tengan algún problema médico, como anomalías cardíacas, defectos en el corazón. Los niños afectados por el síndrome de Down suelen tener problemas de aprendizaje y les cuesta mucho más tiempo aprender a hablar y a cuidarse por sí mismos. Pero a pesar de tantos desafíos, los niños con síndrome de Down pueden ir a centros de estudios ordinarios, hacer amigos, disfrutar de la vida y conseguir trabajo cuando sean mayores. El hecho de recibir ayuda especial lo antes posible, cuando sean bebés o niños, pueden ser la clave para que puedan llevar vidas más saludables, más felices y más independientes. Supervivencia en los niños con síndrome de Down. La supervivencia de las personas con síndrome de Down ha aumentado dramáticamente a lo largo de los últimos 50 años. En particular, la supervivencia en la primera infancia ha mostrado una importante mejora debido en su mayor parte a los avances de la cirugía cardíaca y de los cuidados de la salud. Desarrollo.
Desde el nacimiento se considera bajo la perspectiva de una visión general en su desarrollo evolutivo. Los niños con síndrome de Down presentan habitualmente retraso en el acceso a diversas etapas y en muchos casos una permanencia más prolongada en cada una de ellas. La secuencia de su presentación suele serse a la de los niños sin discapacidad, aunque se aprecian algunas diferencias cualitativas. En general, su proceso en el desarrollo motor como en el cognitivo es más lento que el de los niños sin discapacidad. Y hasta ahí voy, me faltaría una conclusión. Ok, pues yo pienso que está bien, está bien. Léelo, obviamente aquí cuando haces una lectura y la lectura se cae, entonces como que uno no sabe realmente cómo está el texto, pero creería yo que estás bien dentro de la redacción general. Pusiste intertítulos, ¿cierto? Sí, señora. Ok, eso le da sentido a lo que estás escribiendo porque me falta pasarlo, pero así más o menos. Perfecto. ¿Cuál es el titular? Muy bien. ¿Cuál es el titular? Como comienzo la palabra que habíamos escogido. ¿La palabra cuál es? Conocimiento. Sí, bueno, conocimiento. El texto en general le apunta al conocimiento, pero ¿cuál es el título que le dejaste al ensayo? No le he puesto uno como tal, o sea, pues no sé si dejarlo así como comienza con la pregunta o ponerle síndrome de Down. No lo dejes como tan, digamos, ahí lo que hay que contar un poquito es que ellos son un mundo de amor, ¿sí? Y ellos son especiales no porque sean dentro de la categoría especial, como digamos, como normalmente los califican y los descalifican, ¿sí? Porque realmente yo he conocido, ¿leíste el artículo, leíste lo que te mandé del gerente de abrazos? Yo te Sí, mandé, señora. ¿sí? Él es un caso de esos, es un caso de esos, y son personas sumamente inteligentes y son personas muy capaces. Entonces, puedes llevar a un título que te diga niños con síndrome de Down, tal cosa, ¿sí? Como que le llame la atención a la gente. Un mundo de amor o Sí, una, no, como sí, una, algo que realmente haga que esa o sea, como una perspectiva, frase que inspire. sí, que inspire y que esa perspectiva cambie, ¿sí? Que tú con tu escrito Espérame. lo que estás enseñando en este momento, o lo que estás dando a nivel de conocimiento justamente, es todo su caracterización y todas esas cosas. Incluso yo empezaría con sus ojitos chinos, con su carita plana, bueno, describiéndolos así, tienen la vivacidad y la capacidad y la ternura a flor de piel. Y de ahí sí empezaría a redactar ya lo que es el síndrome de Down. O sea, ahí sería como comenzar con la infancia de ellos. Ajá, exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que muy bien. No Listo, sé quién sigue en la lista. No mire bien, pero ya le escribo en grupo que ingrese. Después de ti está Marley. Marley, bueno, ya le digo que Sí, sí. ok. Bueno, muy bien. Un No, abrazo, profe, muchas una gracias. La feliz bendiga. noche. Amén. Lo mismo a ti. Gracias. Igual, profe. Ahí llegó.
Hola, querida Marley, abre tu micrófono, porfa. Ay, pensé que lo tenía abierto, profe. Hola, buenas noches. No, corazón, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, sí, Listo, empieza a leer, mamá chula. Ay, profe, qué pena con usted. Yo la No, verdad tengo que aceptar que siempre he sido mala para la escritura, a mí casi nunca nada. me hacen las cosas, pero pues ahí voy. Entonces, Cuenta, cuenta en qué has avanzado, dale. pues apenas voy como en pues ahí voy como en las investigaciones de los países. Ujú. Ya iba a empezar con la parte ya de empezar a hablar sobre Colombia, aún no. ¿Me Entonces, recuerdas tu tema, por favor? Porque no lo tengo en este instante así sí, como muy claro. tranquila, no se preocupe, adopta, no compres. Ah, ok. Esto es ya como todo el tema sobre los animales. Listo. Ok. Entonces, adopta, no compres. ¿Por qué adoptar una mascota? O más bien, la verdadera pregunta sería, ¿por qué no adoptar una mascota? En primer lugar, hablaré de la Declaración Universal de los Derechos Animales, la cual se proclamó en el año 1978 y fue aprobada por la Liga Internacional, las ligas internacionales y las personas físicas asociadas a ellas. Fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre paréntesis puse UNESCO, y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ujú. Esta Declaración de los Derechos Animales indica en el artículo 6 que todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural y el abandono de un animal es un acto cruel y denigrante para ellos. Es bien sabido que desde hace pocos años en algunos de los países como Reino Unido, quien fue el primer país en legislar los derechos de los animales y hacerlos valer en 1988. También tenemos a Estados Unidos, el cual tiene multas desde los $1.000 con 1 año de prisión para las personas que maltratan o abandonan animales. Suiza, donde en este país los animales tienen abogados proporcionados por el gobierno y se castiga hasta con 3 años de prisión por la crueldad y abandono animal. Y también tenemos, qué pena, también tenemos a Alemania, donde desde el país 2002 la Constitución alemana contiene en su artículo 20 que el Estado tiene la obligación de proteger los fundamentos naturales de la vida y de los animales en el interés de futuras generaciones. Y uno de los últimos, y sin duda el más importante para mí, es Holanda. Holanda se convirtió en el primer país sin perros y gatos en la calle, el cual logró esto sin realizar jornadas de cacería de perros y gatos como Rusia. Este país dio una lección de compromiso y respeto a los animales a nivel mundial. ¿Cómo lo logró Holanda? Estuve leyendo un poco y pude evidenciar que Holanda fue uno de los países con la tasa más alta de perros callejeros en el siglo XIX y a consecuencia de ello sufrieron varias epidemias de rabia, alzando altas tasas de mortalidad. Las personas le empezaron a coger miedo a la pandemia y rabia a los perros. Esto llevó a que los holandeses abandonaran a sus mascotas y por esto la tasa de abandono animal aumentó en este país. Esa situación hizo comprender que la sobrepoblación canina y felina era un problema social, político y de salud pública y esto se abordó con unas políticas medidas muy efectivas. La primera medida que optó Holanda fue optar a una esterilización gratis a todas las mascotas y luego implementaron el Dog Research. Dog Este, Research, sí, correcto. ese Research. Este plan opta o consiste en recoger, esterilizar, vacunar e identificar y regresar. El otro paso fue el incremento de los impuestos a la compra de perros con pedigrí, fomentando la adopción frente a la compra para todos aquellos que buscan un compañero perruno. Luego, en Holanda, no conformes con esto, con solo estas medidas, el gobierno estableció multas con 3 años de cárcel y 16.000 € por abandono y maltrato animal. Por esto crearon también un cuerpo policial que se encarga de investigar estos delitos. Ahí voy, profe. Pero mira, escribes bien.
Entonces, yo no veo que tengas inconveniente. La verdad ¿No? está muy ¿Es bien, en no, serio, para profe? nada, es Ah, en serio. Si veo que en estás serio, profe, muchas escribiendo muy gracias. fluida, no tienes, hay coherencia, no tienes caídas, hay argumentación, hay cotejo de datos, hay una cantidad de cosas muy buenas, entonces no digas que no, porque Ay, está muy profe, chévere, gracias. súper. ¿Qué tal eso? Ay, Sí, no, qué pues ahí. bien. Sí, profe, yo sí tenía como una pregunta. Digamos, Cuéntame. ya después de pasar de esto sobre el abandono y maltrato animal, ¿cómo podría ya directamente pasar, o sea, cambiar el tema? O sea, digamos, ahorita obviamente me estoy basando sobre el abandono animal. Cuando Ujú. ya termine este punto, ¿cómo podría pasar al tema? Ay, profe, mejor yo la veo porque no me gustan. Sí, Tan quieto. linda. Gracias. Mm, ¿Cómo yo podría pasar al tema de los criaderos? O sea, sin perder el hilo de lo que estoy hablando, como que Ok. la gente quede perdida. Bueno, el tema de los criaderos, entre otras cosas, pues con un intertítulo, o sea, cuando tú cambias de temática, puedes cambiar con un intertítulo. Incluso a lo que ya escribiste, le puedes poner algunos intertítulos, o sea, la visión mundial, lo que está pasando en otra parte, todas estas cosas, entonces puedes poner unos intertítulos y puedes cambiar y llegar al final, digamos, con el tema de los criaderos, porque es que el tema de los criaderos es grave. Primero, hay demasiado maltrato con las hembritas Sí. para obligarlas, las amarran, las Y yo maltratan. estuve mirando que las violan ahora. O sea, ya no, en algunos países lo que hacen es inseminación, perfecto. Pero en otros las obligan a tener relaciones, las amarran. Digamos, a las pitbull hay como una máquina especial donde a ellas las amarran. De todos lados les amarran la colita y todo, y el macho llega y las lastima. Hay hembras donde las dejan descansar 2 semanas después de haber, y otra vez las envían a tener hijos sin Pobrecitas. tener celo. Sí, es muy duro. No, averiguo ya varias cositas que quiero tocar en el ensayo, profe. Y claro, entonces vas muy bien y adicionalmente eso debería haber, no sé, como, como este capítulo de la policía que de todas maneras está haciendo cosas. Lo que necesita uno a la final es que la gente se concientice. Sí, Entonces, tu palabra clave es esa, sí, concientizar. concientizar. Correcto, que la gente se concientice y que entienda perfectamente qué significa comprar y que más bien adopte. Sí, Entonces, muy bien, vas muy bien, te felicito. sí. Bien, Gracias, súper profe. bien. Otra pregunta que tengo, ¿norma APA tiene que tenerlas todas? No, para No nada, exige. porque es un Yo ya ensayo, le ¿no? estaba metiendo las normas APA, la Para marqué. nada, no te preocupes que no he dicho ensayo con normas APA porque serían dos problemas. Sí, Entonces, de alguna manera, este es un ensayo más, digamos, más coloquial, de pronto para publicar en las revistas de la universidad, para tener un material, o sea, qué chévere que la gente empiece a leer lo que los estudiantes de universitaria están haciendo. Entonces, no hay necesidad sí. de eso. Listo, profe, perfecto. Muy bien, Muchas bueno. gracias. No, querida Marley, un abrazo. Gracias. Igualmente, profe, hasta luego, gracias. Señora, Chao, gracias. compañero. Que estés bien. Ah, ya. No, se salió. ¿Quién era el que Se salió. entraba? Bueno, profe, gracias, hasta luego. Un abrazo, gracias.
Hola, Héctor. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, señora. Casi no llego porque está lloviendo mucho. Uy, no, a mí me pasó igual, no te preocupes. Uy, está tronando por acá. ¿Cómo vas, profe? ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor. Entonces, soy todo orejas. Ah, bueno, profe. Listo. Muy Entonces, el bien. tema yo inicié lo que era la salud en Colombia. Empecé estructuralmente, como empezando digamos que la salud en Colombia, que se estructuran, como en EPS, ARLs y eso. Después me fui desglosando como en historias que han pasado, digamos, en las CPS por miembros que han estado a cargo de esas EPS y que pues han hecho desfalcos. Sí, Después me basé en el tema de los médicos, en los cuales son menos pagos, en los cuales que ellos tienen que ejercer bastante su labor como médicos, pero les pagan muy miserables su salario y a veces les quedan debiendo mucho dinero. Pues inicia así, profe. La ok, salud en Colombia. Para comenzar es necesario conocer que el sistema de salud en el país es una parte del sistema de seguridad en Colombia regulado por el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y Protección Social. Para tener más claro este concepto, nosotros tenemos unas entidades responsables de administrar los riesgos relacionados con la salud por enfermedad general y accidentes laborales. La entidad promotora de salud es llamada EPS. Esta nos brinda una función que es organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud que se encuentran en el POS, Plan Obligatorio de Salud. Para que esta nos pueda entender, debemos estar en el régimen contributivo o régimen subsidiado. En la primera están vinculadas todas las personas, incluyendo empleadores y empleados, con capacidad de pago, es decir, son las personas que hacen aportes mensuales a salud y pensión. Los subsidiados son atendidos con recaudos de solidaridad de los demás. Adicional, tenemos un administrador de riesgos laborales que es ARL. Esta nos cubre todos los riesgos a los que estamos expuestos en las labores que realizamos a diario. Por eso, el empleador debe, por obligación, tener sus empleados afiliados para contrarrestar los gastos que acarrean las situaciones a la hora de un accidente laboral. Colombia actualmente es el país de América Latina que presta mayor cobertura en salud, sobre el 95% de su población atendida. Sin embargo, el 70% de los afiliados están inconformes con el servicio, exigiendo una reforma al sistema de salud colombiano, el cual está limitado por costosas deudas que afectan la prestación del servicio, donde la EPS hace un incorrecto uso de los recursos, afectando de diversas formas a los pacientes y a los profesionales, a la medicina junto a las instituciones. Con respecto a la pregunta, ¿cuál es el principal problema que tiene la salud pública a la hora de la atención? El problema que concierne en la salud, Colombia se llama EPS, especialmente los intermediarios que son los que reciben parte del dinero y prestan unas precarias atenciones a los usuarios. Eso lo hemos reflejado en los sucesos periodos atrás, como el escándalo de Caprecon de 1997, donde se encontró la defraudación de más de 120.000 millones de pesos. En ese escándalo estuvieron implicados entonces director de la institución Hernán Bogollón Vaca y otros 7 funcionarios de la entidad. Además, se descubrió que la señora Josefina Virginia Bonet, ejecutiva del Servicio de Salud del municipio de San Gil de Bucaramanga, también formó este grupo al descubrirse que se utilizaba fondos del Estado, específicamente de las ARS, Administradora del Régimen Solidario, que es la encargada de recibir las inscripciones de las personas a su grupo familiar para conformar el sistema de salud social y prestar los servicios médicos a los afiliados, de la que era gerente. Por tanto, hacía gastos personales con el dinero recaudado. Para ello compró por 5.592 millones de pesos un plan de vacaciones tiempo compartido en Santa Mar Club, pagó los arreglos e impuestos de rodamientos del carro de su esposo, cubrió tarjetas de crédito, el servicio telefónico de su casa, hasta pagó su asesor de tesis y sus derechos de grado, lo cual indignó a la población colombiana. También observamos el caso de estimadas de Medimas, uno de los más recientes, el cual deja nuevamente una incertidumbre sobre todo el sistema. Sucedió inaudito, es el que con los 635 millones de pesos, todos los ingresos que le dan por parte de los afiliados lo tomaron para sus gastos o sin ningún destino justificado. Esto debido a que el último informe da evidencia que pagó por servicios médicos valores superiores a los provistos en su regulación
pagó servicios médicos a personas fallecidas, a no afiliadas y entregó anticipos injustificados a contratistas. Si lo anterior no sucediera en Colombia, seríamos uno de los países con mejores prestaciones de servicio de salud. Tendríamos mejores especialistas, mejores salarios para estos médicos que a diario tienen que salir a trabajar con unos contratos absurdamente bajos. No obstante, estos mismos profesionales gastan muchísimo dinero para lograr graduarse y especializarse. Por esto, vemos que muchas veces los mejores médicos se van del país para tener mejores cargos y mejores condiciones de vida. Se han realizado varios estudios donde se dice que el servicio de salud se encuentra en ciudades en cuidados intensivos en el país por su estado financiero y por el desequilibrio que entre las expectativas de los pacientes y la calidad de los servicios que prestan las entidades médicas. Es el caso del Colegio Colombiano, que realizó un estudio entre 8.000 profesionales de la salud, en la cual establecer su realidad laboral y las condiciones del desarrollo de sus actividades y el entorno en que la realizan, obteniendo que para más del 75% de los médicos generales, especialistas y otros profesionales su situación se ha visto afectada. Es decir, de 3 de cada 4, principalmente las afectaciones se dan por cambios de las condiciones de trabajo, lo cual se ve reflejado en más del 40%, tanto en médicos rurales como generales y especialistas. El otro frente completo complejo está relacionado con la remuneración. Más del 50% de los médicos y profesionales de la salud han tenido problemas en el pago de sus salarios a remuneraciones, en donde los médicos especialistas llegan al 71%, distribuido entre los retrasos de los pagos, seguido del aumento de hora y la disminución de las condiciones laborales. Asimismo, la cartera retrasada de los profesionales se encuentran principalmente entre 30 y 90 días y los especialistas entre 180 a 360 días, siendo las principales entidades deudoras las instituciones prestadoras de la salud IPS. Además, el 15% de los médicos especialistas ganan menos de 5 salarios mínimos, razón por la que muchos médicos deciden ejercer su labor razón por la que muchos médicos deciden no ejercer su labor en Colombia. Conforme a lo planeado, en este momento las entidades deberán colocar de su parte para suministrar unas mejores condiciones para los profesionales, debido a que sin ellos no garantizamos la salud a las personas que lo necesitan, y también prestar especial atención a los dirigentes de clínicas para que no se desvíen esos dineros que tanta falta hacen a la hora de tratar a un paciente en los gastos y los honorarios del personal médico y las herramientas e insumos médicos. Digamos que en ese tema voy hasta ahí, no sé, yo creería que su merced me va a dar palo. Sí está divinamente, está muy bien. ¿Sabes qué le hace falta? Intertítulos, por ejemplo, que pongas la corrupción cada día más grave, el desvío de los recursos. Eso también puedes dejarlo allí. Iniciando el texto, tuviste como una pregunta y esa pregunta también la puedes dejar como intertítulo para que vayas desarrollando. El texto está muy bien concebido, muy bien argumentado y me parece que está muy chévere. Está muy interesante. Ahí me faltaría, le iba a meter, digamos que ahí de los médicos, empezaría con los insumos médicos, que es lo que más la gente pelea en Colombia, porque los insumos médicos, a veces las EPS se nutren de decir no lo hay o son muy costosos y hay personas que lo necesitan con urgencia. Hace poco hay una niña que hace poco murió, que supuestamente necesitaba un medicamento que valía más de 100 millones de pesos. Y la EPS, ningún prestador de salud se dio la consideración de darle ese medicamento. Ya pasó después de que falleció, ahí sí como que sí le iban a dar el tratamiento. Entonces, son cosas precarias que a veces que digamos que la salud, y somos en el país de Latinoamérica, leyendo digamos los argumentos de algunas investigaciones de la revista Dinero, dice que somos el país con el 95% que podemos dar la capacidad de atender la salud, pero es el 95%, somos el 70%, que más o menos que decimos que la salud realmente no nos sirve. O se lo vamos a personas que son indebidas, el dinero se desvía y pues no hay una reglamentación. Y lo que queremos en Colombia es que haya una reglamentación en las cuales esas EPS haya una persona a cargo que esté pendiente. Pero obviamente que aquí en Colombia ponen una persona a cargo y después los lucran, digámoslo así, y se termina todo. Aquí en Colombia digamos que la corrupción mata mucho el tema de todo lado. Es que, bueno, está chévere que también involucres ese aspecto. Eso me parece bien porque terminas muy fuerte y terminas
digamos, identificando, al comienzo estabas identificando que hay un porcentaje, digamos, Colombia está dentro del rango de los mejores en atención en salud, pero fíjate que la conclusión es sí, los mejores, pero ¿qué realmente estamos ofreciendo a nivel de atención? Entonces, Es verdad. ahí inicias con lo mismo y terminas con lo mismo. Entonces me parece muy bien. Es el tópico. Los intertítulos, puedes usar esas preguntas que formulaste como intertítulo también y me parece que está súper interesante. Listo, profe, le agradezco mucho. Pues de que, pues me falta, obviamente que estos días, pues la parte laboral me tenía unos chacazos ahí, pero dándole todo. escribes Ah, bien bueno. y te gusta, Sí, sí, señora. se nota. Espero que la clase haya aportado algo. Bastante. No, profe, su merced, todo lo que nos dice, a veces uno queda como que, uy, plup, eso alguna vez lo escuché, pero en mi infancia, créeme que del 2009 que yo me gradué, imagínate, hasta ahora, volviendo a retomar clases en la universidad. Sí. Entonces son cosas que uno dice, pasa muchísimo tiempo y retomar nuevamente a veces como que es complejo y a veces como que no. Y créeme que le doy gracias es a Dios y a mi esposa que es la que me impulsa esto. Qué bueno, qué dicha, gloria a Dios y muy querida la esposa. Qué Sí, sí. dicha, que un abrazo enorme y que ojalá ella también estudie. Sí, no, ella ya es profesional. Sí, bueno, pero que Ya, te acompaña a estudiar otra cosa. Es que yo he visto allá parejas de esposos, he sí. visto papá e hija. Bueno, muy bien. No, ella digamos que ya es graduada de ingeniería ambiental, ella ya trabaja Ah, bueno. para otras cosas, no sé si ya es graduada. Ah, Listo, bueno. profe. Me encanta Gracias. verte. Listo. Gracias, que Vale, estés muy profe, muchísimas bien. gracias. Chao. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Señora. Hola, Joana, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo está? Ay, su merced, ¿en qué van? ¿Un Transmilenio? No, gordita, no. No se me arriesgue, por favor. No, se lo suplico. Después yo la ayudo, pero en Transmilenio no porque le roban el celular, mamacita. Por favor, ¿sí? Pero, profe, es que yo no le he presentado nada. No se preocupe, tranquila. Después, más tarde, pero en Transmilenio no porque su merced me da papaya y entonces no. Tranquila que vamos a conectarnos. Así sea por teléfono más tarde. Bueno, No, profe, mil gracias. no señora, bueno, gracias. Chao. Chao. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No te oigo, Chinito, estás muteado. Ya, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, se ve ¿Cómo? corriendo con esos Uy, turnos, no imagínate. ahí cambiándolos. Claro, sí, señora. Entonces te escucho. Pues, profe, yo no sé, yo le entregué Ah, su merced me envió. Aquí tengo. yo lo entregué en físico el lunes. Sí, aquí lo tengo. Es que yo no he mirado nada de eso, esperando las retroalimentaciones, pero entonces vamos a mirar aquí. Aquí lo tengo. Entonces,
Esto dice con dolorido acento, maltrato animal. Vengo de llorar también. La crueldad Pues- hacia los animales, señor, voy a leer. Ah, vale, ok, listo, profe. La crueldad hacia los animales comprende una gama de comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al animal. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso. De esta manera vemos que el maltrato animal se refiere a cuando los seres humanos lastimamos de dicha manera, los lastimamos de dicha manera, ahí sería los lastimamos para que no digas tanto animal, 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 llámanse perros, gatos u otros, que estos le causan dolor y que se convierten en un delito donde toca buscar un recurso para no tanto animal, sufre, ¿ok? Ok. El maltrato Estoy tomando nota. inicial consiste en la falta de atención con los cuidados básicos como la alimentación, la higiene, la educación y hasta puede terminar en tortura mutilación o asesinato. Ahí tendrías que recortar un poquito porque está, o sea, ahí sí, no, para que tenga más fuerza entonces recortas. Entonces dice el maltrato inicial consiste, no consta, el maltrato inicial consiste en falta de atención con los cuidados básicos como, ahí le quitas el la, los las, entonces la alimentación no, sino alimentación, higiene y educación. Y hasta puede terminar en tortura, en la mutilación o asesinato de un animal. Estos abusos innecesarios se han convertido en un problema social de gran dimensión. Estos se convierten hasta en un caso peor donde el animal es asesinado por los seres humanos por los previos actos de crueldad. Ahí tendríamos que organizar esto. Esto se convierte o se agrava, esto se agrava cuando un ser humano, lo que pasa es que esa frase es repetitiva de lo que dijiste la vez pasada, o sea, en el párrafo anterior, entonces mejor lo quitaría. Ah, ok, listo. Ajá. Entonces dices, esto es muy mal visto en la sociedad y ya se considera un crimen en algunos lugares del mundo. Entonces ahí podrías hablar de que el maltrato animal es un malestar de la sociedad, ¿sí? El maltrato animal es un malestar de la sociedad, coma. En algunos lugares está considerado como crimen, coma, pero debería universalizarse el concepto. Porque los animales de todo el mundo deben tener acceso a los mismos derechos. Okay. También podemos llegar a pensar que la crueldad hacia los animales y la violencia humana tienen una relación directa, que el niño que golpea o tortura a un animal podría crecer y herir y hasta matar a un ser humano, que el padre arremete, podrías utilizar esa palabra, que arremete con golpes a un perro, coma, podría estar golpeando a su esposa e hijos de la misma manera. Podrías poner un punto ahí. Okay. Este no es un método de corrección ni de educación, coma. De la misma forma, tampoco con los hijos, coma. Ya que estos brotes de violencia, podrías dejar ahí, ya que estos brotes de violencia
podrían estar relacionados en el medio en el que vive el individuo maltratador, ¿sí? Algo así. Me pregunto por qué sería alguien cruel con los animales, a lo que según la investigación puedo identificar que este maltrato hacia los animales es comúnmente cometido por personas inseguras y con autoestima baja. O sea, le quitas el la y le agregas el i. Estas se sienten sin poder y bajo el control de otros. El motivo podría ser para intimidar, amenazar, asustar, ofender o rechazar las reglas de la sociedad, tal como se ve en el bullying, coma, ahí te faltaría una coma. Y debes dejar, por ejemplo, un conector un fenómeno de la sociedad donde la persona que es víctima de este flagelo. ¿Un conector que una los dos párrafos? Sí, digamos a cómo se ve en el bullying, coma. Ok. Ya se me olvidó lo que ha dicho. Un fenómeno de la sociedad. Un fenómeno de la sociedad, coma, donde la persona que es víctima Sí. no puede defenderse de sus abusadores. Ahí puedes poner un punto. Y después puedes decir, puede destacarse que seguramente en su círculo social maltratador y víctima han sufrido de rechazos y han experimentado este tipo de expresión. Es que a veces entrar a corregir y a cambiar, empieza uno a cambiar y a cambiar y a cambiar y se encadena entonces una cosa con la otra. En nuestra sociedad existen diversos tipos de maltrato hacia los animales. Uno de ellos son los circos, en los cuales se encuentran animales de diferentes especies realizando espectáculos. Lo que muchas personas no saben es que detrás de los malabares y espectáculos que realizan estos ejemplares hay maltrato de toda clase, hambre y encierro. Otro lugar donde hambre y encierro, punto. Otro lugar donde se puede apreciar el maltrato son los zoológicos. Aunque muchas personas no lo creen, hay maltrato ya que allí encontramos animales que permanecen fuera de su hábitat natural, alejados de sus especies. Igualmente podemos denunciar especies, punto. Igualmente podemos enunciar, es decir, aquí la filosofía del punto es cambiar de sentido. Entonces, como ya mencionaste, los circos, luego los zoológicos, entonces esas ideas van encerradas con punto para cerrar como la idea. Posteriormente dices, igual podemos enunciar la contaminación ambiental, ya que debido a esto hay especies en vía de extinción. Personalmente creo que el maltrato animal parte desde los hogares, puesto que hay familias que tienen mascotas solo por capricho o por moda, pero que no lo hacen porque en realidad anhelen darle amor, respeto, protección a sus mascotas. Es ahí donde aquellos animales sufren encierro, soledad, hambre, desamor y abandono. También creo que el maltrato animal parte de las costumbres de alimentación. El comer productos provenientes de animales me parece algo tan malo que el ser humano tenga que matar a un ser vivo para su consumo. Es ahí deberías quitar tanto me parece, y tratar de conectar con otra cosa. Sí, es que digamos que ya me volvió como lo del, pues ahorita lo de la Navidad, que no sé qué, que empiezan a regalar las mascotas y ya 6 meses después uno los ve en la calle, pero pues digamos que ya estaba, no sé si pues pensaba cambiarlo como a la parte más arriba y dejar al final lo de los zoológicos y lo de los circos para como cerrar con esa parte Pero ahí que como habla. vas bien, ahí ¿Sí? como vas bien, sí, Ah, bueno. claro. Ah, bueno, listo. Y después estás con el abuso animal, es uno de tantos problemas que lastima al mundo, eso está bien.
está la agresividad de algunos, las leyes, debemos estar pendientes de revisar cuidadosamente cualquier señal de maltrato y viene la página final. La educación hacia los niños para prevenir el maltrato me parece bien. ¿Sabes qué le hace falta? Que yo insisto mucho en eso porque eso le da algún tipo de coherencia y le da mucha fuerza. Son los intertítulos. Entonces, por ejemplo, hay educación para los niños. Está la parte de los circos y los escenarios donde hay maltrato. Está la problemática de abandono como tal. Ok. Entonces, podrías, entre otras cosas, no solamente dejar el titular como maltrato animal, Sino como que en cada idea poner, digamos, algo relacionado que vaya a tocar, un sí, título más o menos relacionado. sí. Listo. Esos son los intertítulos, pero estoy pensando Ok. en el título principal que debería tener mucha más fuerza ¿Más porque fuerza? solo es maltrato animal. Entonces, Ok. un Como... delito que se puede prevenir o algo que, ¿cómo es tu palabra clave? Respeto. Respeto. Sí, señora. Como el respeto a los animales, o sea, la especie más avanzada que somos nosotros debería ser mucho más respetuosa. Entonces, Listo. no sé, algo que tenga como contundencia a partir de ese Listo, sí, un título. título entonces más, un título más fuerte. Sí, señor. Que sea como más. Muy bien. Ok. Listo, profe. Bueno. ¿Algo más? No, mi chinito, todo Listo, perfecto. profe. A ti muchas gracias por todo tu apoyo, ¿viste? No, profe, ya no sé quién más faltará. Yo, mirar, a ver. Entonces No ya sé salgo. por qué las chinas resulta, sucede y pasa que están en Transmilenio, no han llegado y con este día tan complicado. Sí, eso me dijo que por ahí faltaban unos chicos así. No sé Ya quién digo, más profe. esté por ahí que tú creas. Faltan una ahí. Madeleine dijo que no había llegado nadie. Solo sería Lizeth Paola. Digamos, decirle a ella. Digo que se conecte entonces. Ok, listo. Listo, profe. Hasta luego, gracias. No, señora, a ti que estés muy bien. Bye, Gracias. profe. Chao. Hola, Lisette, ¿cómo estás? ¿Te has cerrado el micro? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Bien, sí, señora. Ah, bueno, chévere, me alegra. Pero fue mucho trabajo. Un poco, un poco. Estos finales de año son duros a ratos. Pero bueno, todo Sí, a bien. rati.
Ujú. Sí, Chinita. Entonces soy todo oídos. Listo. Profe, voy a compartirle. Ah, listo. Voy a Entonces, compartirle mi ensayo. perfecto. Por la pantalla ya tienes la condición. ¿Ya se ve? Ah, está cargando. Ya, ahora sí. Ajá. Listo. Toca que lo subas un poquito. Bueno, profe. 2 páginas. Ujú. Entonces no sé a simple vista cómo la vea. Tengo como dos cositas así como para comentarle. Ujú. Primero, esta aquí, concebidas, la dejé ahí porque, o sea, yo le iba a dar a omitir, pero entonces yo dije, no, voy a preguntarle a la profesora por qué otra palabra la puedo cambiar. Esa es una. Bueno, tú estás haciendo ensayo sobre juventud en éxtasis, ¿cierto? Sí, Ese señora. concebidas, quítame la flecha de ahí, lo que pasa es que es concebir, de concebir, entonces es con C y con B larga. Entonces déjame ver. Iniciemos por indagar, no en indagar. Iniciemos por indagar cómo eran las relaciones tradicionales antiguamente, coma. Estamos hablando de mediados del siglo XX para ser más concretos. Punto seguido. Realicé una especie de investigación donde tuve la facultad de hablar, donde tuve la posibilidad de hablar un poco con mi abuela para que me contara cómo eran en su época las relaciones sexuales. Uy, ¿y tu abuelita aceptó? Pues, profe, no me dijo así como muy, ¿cómo se llama eso? Explícita. Explícitamente. Te tomó el Sí, no me pelo. dijo así como... Sí, Sí, no, sí, sí. no te dijo nada. ¿Qué te va a contar? Ok, un poco para que me contara cómo eran en su época. Y de plano lo quieres mandar así de una o sí, pues es decir, está bien. Las relaciones sexuales, si bien la vida conyugal de nuestros abuelos era concebida por sus familiares, ¿ahí qué es lo que O quieres sea, decir? que ahí es donde los padres le buscaban la persona a los hijos para que se comprometieran. Ah, ok, entonces si bien la vida conyugal de nuestros abuelos surgió como un acuerdo entre familias y no exactamente a partir de sus afectos. Surgió Como un acuerdo entre familias. Entre familias. Y no como una decisión de amor. Eso podríamos dejarlo ahí. Familias. Y no como una decisión de amor. Amor. Ay. ¿Cómo? Listo, profe. ¿Personal le podemos poner como una decisión de amor personal? Sí, está bien. Punto. Ok. De amor personal. Pero no de amor personal porque ahí ya están... como el amor propio. Ahí están, ese es el típico ejemplo de chaquetas para hombres de cuero. Es el típico ejemplo. Entonces, como una decisión personal por amor. Ok. Personal por amor. Por amor. Punto seguido. En aquel entonces, los padres llevaban a sus hijos a reuniones, fiestas familiares o conmemoraciones.
presentaban a los hijos para que se conocieran y esto lo llamaban presentación social o presentación en sociedad. Sin embargo, esta unión tenía que ser aprobada por los padres luego de que ésta empezara como un cortejo donde el varón realizaba citas y llevaba detalles a su futura candidata. Eso sin contar que estas pequeñas citas eran supervisadas por los padres de la novia. O por padres y familiares, está bien. Ahí tienes que poner un punto porque si no, te va a quedar muy, muy largo. Punto seguido. Listo. En ningún momento se dejaba sola la futura pareja. En ese entonces, no en este porque no es este, sino en ese, es más lejano. En ese entonces, la mujer no podía decidir por sí misma, coma, tenía que ser sumisa. Por sí misma, coma, tenía que ser sumisa. Espérame que me perdí, profe. Más abajo. Ahí donde tienes el cursor. En ese entonces la mujer no podía decidir por sí misma, coma. Coma. Tenía que ser sumisa, coma. Ok. Esto está muy divertido. Predominaba, sin aquí lo quitas. Predominaba, 2 puntos. No toques, no mires, no hables, déjate llevar, él tiene la razón. ¿Le quito en todo? Sí, predominaba. No toques, no mires, no hables y déjate llevar, él tiene la razón. Ahí puedes poner 3 puntos suspensivos. Ok. ¿Por qué? Porque le vamos a dejar a la imaginación del lector lo que sigue. Okay. Esa es la utilización de los 3 puntos suspensivos. Ahí debes cambiar de párrafo porque necesariamente vamos a cambiar a otro tópico y es el noviazgo, ¿sí? Listo. El noviazgo era una etapa obligada para acceder al casamiento. Durante su unión se tenía el requisito de que la novia debe casarse con vestido blanco y como significado de pureza. De la sexualidad no se hablaba, coma, ¿sí? Ah, ves, ahí falta una coma. Las madres enseñaban a sus hijas que el marido les enseñaría cómo debía ser. ¡Ay, qué horror! En muchos aspectos la mujer se enteraba el mismo día de perder la pureza que las mujeres por naturaleza menstruaban. ¡Ay, Señor Jesús! Entre tanto, no mientras, entre tanto, ok. A los hombres. ¿Pero sigue el punto seguido, profe? Sí, señora. Entre tanto. Entre tanto. Los hombres. Entre tanto, a los hombres, coma, sus padres les enseñaban un ritual en donde a la mujer se le hacía sexo por amor, ahí tienes que quitar el sexo por amor, con un fin de reproducción, okay. Con un fin reproductivo. Ay, qué crueldad. Espérame, profe, que me perdí. Un ritual en donde la mujer. Donde a la mujer se le hacía el sexo por amor, coma. Solo con el único fin. Solo con el único. Creo que único tiene el tilde en la U. Sí, señora. ¿Por qué? Porque es palabra esdrújula. Okay. Único. Único fin
de concebir una familia, ahí lo puedes cambiar para quitar la reproducción que parece muy animal, con el único fin de concebir una familia. Una familia. Y obtener su progenitor. Concebir es con B larga. Con C. Con C y con B. Con C concebir y B larga. ¿Sí? Concebir una familia. Punto seguido. La condición de placer. O sea que le quito aquí el sí, progenitor. Exacto. Listo. ¿Y ahí sigo con a diferencia? No. La condición de placer en minúscula. Coma, se quedaba en el plano para no ser tan crudo con las prostitutas, de las relaciones de las mujeres, de las relaciones extramatrimoniales coma, y como decían en la época, coma. Pero después de la coma sí puede ir y, profe. Sí, señora. Ajá. Listo. Coma. Con mujeres de la vida alegre. Ok. Listo. Ese resto está bien. Durante esta época no existía el instinto natural o impulso de los adolescentes, el tener autonomía de cómo se vestían, qué música escuchaban o cómo hablaban no era permitido, mucho menos en su rito sexual. Las mujeres asumían que el sexo tenía que ser placentero y debía dejarse penetrar sin importar sus sensaciones. Era obligación de la mujer satisfacer a su marido aunque no fuera agradable para ellas. En esta época no existía el divorcio, lo que se había unido era para toda la vida y hasta que la muerte los separara. Se debía guardar el luto por un luto de por vida. ¿Pero por qué el luto? Y por la muerte, correcto. Sí, cuando se mueren los... Sí, correcto, está bien. Como podemos ver, la sexualidad en ese entonces era muy clandestina, mientras que ahora no es tan común que las personas se distingan por reuniones, por las reuniones, fiestas familiares y eso. ¿Y eso? ¿Y eso qué es? Es que quería reflejarme a lo que escribí anteriormente. Y estas historias recién relatadas. ¿Dónde, profe? Ahí en y eso. Y estas historias recién relatadas que parecen salidas de un cuento. Punto seguido. En estos tiempos modernos abunda la tecnología y las personas pueden conocerse por estos medios, chats, email.
Bueno, yo creo que ya conoces, o sea, ya entendiste como la temática, ¿cierto? Y Sí, vale profe. la pena que revises dónde puedes poner intertítulos que harían mucho más divertido el texto. El tuyo está muy picaresco, está muy chévere porque está tratando un tema que a la gente seguramente le va a encantar leer. Ujú, Entonces, ten cuidado con las expresiones que no suenen a muy corrientes, ¿sí? sí, Y tienes un picantico ahí interesante, entonces consérvalo. Me parece listo. bien. Ajá. Profe, aquí finalizando, yo quisiera que me colaborara, porque no sé si recuerda que en las clases pasadas nos había dicho que no dejáramos el ensayo ahí, sino como va a escribir un próximo, esperemos a ver qué escribe, ¿sí? Ujú. Pero entonces no supe cómo relacionarlo, porque digamos acá, por lo menos este parrafito, mentiras, acá, siempre debe haber una protección y ser conscientes de la verdadera responsabilidad que estamos llevando. En nuestro libro, Efren supo sobrellevar la enfermedad, no podemos confiarnos de contar con la misma suerte. Las enfermedades de transmisión sexual son muchas y todas tienen diferentes síntomas. Pero yo ahí puse ese pedazo, pero Está ese bien. es otro tema que lo haremos Claro, después. muy bien. Lo que pasa es que lo que yo digo está orientado a que las personas deben ser conscientes que cuando escriben, escriban también que la gente se quede esperando cuándo va a ser un nuevo escrito. No hay necesidad de mencionarlo, pero que supiste sembrar esa curiosidad a tal punto de que, bueno, ¿cuándo es que Lisette va a volver a escribir? Ok, Así como está bien. listo, profe, listo. Ah, bueno, muy bien, mi chinita. Bueno. Muchas gracias, profe. Pues entonces nos veremos el día lunes, con el favor Bueno, de Dios. señora. Listo, profe, nos vemos el día lunes. Que Dale. tenga buena noche, que descanse. Gracias, lo vivo para ti. Dios te bendiga. Bueno, Gracias. Que estés bien. chao. Chao. Creo que no viene nadie más.